La Antártida. ¿No es eso simplemente una tierra gigante de hielo en el fondo del mundo donde viven los pingüinos? Pues no es así. Desde la Villa Las Estrellas hasta el ADN más antiguo, te sorprenderá saber lo que la gente ha encontrado en este continente aparentemente estéril. Número 20. Aquí no se permite el apéndice. Enclavado en uno de los lugares más remotos e inhóspitos de la Tierra, se encuentra Villa Las Estrellas. Este es un pequeño puesto avanzado chileno ubicado en la isla Rey Jorge en la Antártida, un continente implacable. Ahora bien, para sobrevivir aquí, hay reglas que debes seguir. Una de ellas es que te extirpen el apéndice. Sí, has oído bien. A todos los residentes a largo plazo se les debe extirpar el apéndice antes de poder establecerse. Probablemente te estés preguntando por qué. La respuesta está en el absoluto aislamiento de Villa Las Estrellas. El hospital más cercano se encuentra a más de 600 millas de distancia, cruzando el traicionero océano austral. Con un acceso tan limitado a la atención médica avanzada, una apendicitis puede volverse mortal rápidamente. Por eso, las autoridades chilenas decidieron mitigar este riesgo exigiendo una apendicectomía. Para cualquiera que planee quedarse por un periodo prolongado, esta regla se aplica a todos, incluso a los niños, lo que la convierte en uno de los requisitos médicos más extremos para la residencia en el mundo. Villa Las Estrellas alberga a unas 100 personas durante el verano, y la población disminuye ligeramente durante el duro invierno antártico. La mayoría de los residentes son científicos o personal militar, a menudo acompañados por sus familias. Aún así, la ciudad tiene una escuela, una oficina de correos, un pequeño supermercado e incluso una tienda de recuerdos. Las temperaturas aquí rara vez superan el punto de congelación y durante los meses de invierno el sol apenas aparece, lo que deja a la ciudad en un estado de crepúsculo casi constante. Número 19. Investigadores en la Antártida descubren un universo paralelo. Durante los últimos años, los investigadores del experimento de la Antena Transitoria Impulsiva Antártica, o ANADA, en la Antártida, han estado estudiando partículas cósmicas en el continente helado. Una de las cosas más impactantes que han descubierto es la prueba de un universo paralelo, o al menos creemos que podría serlo. Verás, ANITA fue diseñado para detectar partículas cósmicas de alta energía, particularmente neutrinos que se originan en el espacio profundo. Sin embargo, durante sus vuelos sobre el paisaje helado, ANITA detectó algunas señales muy inusuales, partículas que parecen provenir de la Tierra en lugar de descender del espacio. Esto fue extraño, ya que las partículas de alta energía como estas no deberían poder atravesar toda la Tierra y emerger al otro lado. Esto llevó a algunos científicos a proponer una hipótesis descabellada. ¿Qué pasaría si estas partículas no vinieran de nuestro universo en absoluto? ¿Y si vinieran de un universo paralelo donde el tiempo corre hacia atrás? En este universo hipotético, el Big Bang podría no haber sido un punto de partida singular, sino más bien una línea divisoria con el tiempo fluyendo en direcciones opuestas a cada lado, hacia adelante en nuestro universo y hacia atrás en este universo paralelo. Entonces, ¿qué significa decir que el tiempo corre hacia atrás? En física, el tiempo generalmente se percibe como un movimiento en una dirección desde el pasado hacia el futuro, impulsado por la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía, o desorden, aumenta con el tiempo. Número 18. Único vertebrado con sangre transparente. En las frías aguas del océano austral, alrededor de la Antártida, vive una de las criaturas más inusuales del planeta, el pez de hielo oscilado. Este peculiar pez se destaca por ser el único vertebrado del mundo con sangre transparente, un rasgo increíblemente raro. Estas criaturas se encuentran entre las pocas que se han adaptado para sobrevivir en el frío extremo del hábitat antártico. Lo que distingue a estos peces es la ausencia de hemoglobina, la proteína que le da a la sangre su color rojo, y es responsable de transportar oxígeno por todo el cuerpo. Sin hemoglobina, la sangre del pez de hielo parece casi transparente, una característica que sería mortal para la mayoría de los demás animales. Entonces, ¿cómo sobrevive el pez de hielo oscilante con un rasgo aparentemente tan desventajoso? La respuesta está en una serie de adaptaciones extraordinarias. En primer lugar, las frías aguas de la Antártida son ricas en oxígeno disuelto, lo que permite al pez absorber suficiente oxígeno directamente a través de su piel y branquias. Además,
Los peces de hielo tienen corazones y vasos sanguíneos más grandes, lo que les permite bombear mayores volúmenes de esta sangre pobre en oxígeno de manera más eficiente por todo su cuerpo. Como si eso no fuera suficiente, estas criaturas también tienen una proteína anticongelante que evita que se formen cristales de hielo y dañen sus tejidos. En temperaturas bajo cero, esta proteína anticongelante es un mecanismo de supervivencia clave en un entorno donde la temperatura del agua puede caer por debajo del punto de congelación del agua dulce. Número 17. El misterioso críptido de la Antártida. En las profundidades de las aguas heladas de la Antártida, es supuestamente una criatura misteriosa conocida como el Ningan. Este ser colosal de apariencia humana, que fue reportado por primera vez por investigadores japoneses a principios del año 2000, mide hasta 30 metros de largo, tiene piel pálida y suave y rasgos que se asemejan a los humanos, como extremidades y cabeza. Su nombre, Ningen, se traduce literalmente como humano en japonés. Los informes lo describen como un humanoide parecido a una ballena que puede ser visto cerca de la superficie del agua. Aunque los avistamientos siguen siendo raros y están envueltos en misterio, algunos creen que el Ningan es una criatura secreta que los gobiernos mantienen en secreto para evitar el pánico público o para proteger la investigación sensible en la región. Otros especulan que podría ser una especie nueva y no descubierta, posiblemente relacionada con los mamíferos marinos. Si bien algunos incluso cuestionan su existencia, a pesar de su naturaleza esquiva, el Ningan sigue siendo uno de los críptidos más infames que supuestamente viven en el Polo Sur. Número 16. El satélite muerto revela un continente antártico perdido. Recientemente, un satélite muerto reveló algo bastante inesperado en la Antártida, un continente entero que había sido olvidado durante mucho tiempo. Este descubrimiento se basa en datos recopilados por el explorador de la circulación OC y de campos gravitatorios de la Agencia Espacial Europea, o GOSE. Su investigación nos brinda una visión sin precedentes de la historia geológica del continente menos comprendido de la Tierra. GOSE, a menudo llamado la Fórmula 1 del espacio por su precisión, orbitó la Tierra entre 2009 y 2013. A pesar de que la misión del satélite terminó hace más de una década, los científicos han seguido extrayendo datos valiosos de sus mediciones de gravedad. Uno de sus últimos avances, los cratones. Se trata de partes antiguas y estables de la litosfera terrestre, ocultas en las profundidades de las gruesas capas de hielo de la Antártida. Ahora, los cratones son básicamente los antiguos bloques de construcción de los continentes, restos de una época en la que la Antártida formaba parte del supercontinente Gondwana, que también incluía lo que ahora son India, Australia y África. Hace más de 160 millones de años, Gondwana comenzó a fragmentarse, y estos cratones se desplazaron hasta sus posiciones actuales, donde ahora yacen enterrados bajo el hielo de la Antártida. Estos nuevos datos que llegaron inesperadamente de un satélite inactivo continúan ayudándonos a aprender más sobre nuestro planeta. Número 15. Obra de arte de 118 años de antigüedad. El arte está en todas partes en nuestro planeta, incluso en los lugares más remotos. Hace 7 años, se encontró una pintura de acuarela de 1118 años en una cabaña antártica, oculta bajo capas de polvo, moho y excrementos de pingüinos. Muchos de ellos. La pintura muestra un pájaro sin vida conocido como trepador de árboles. Esta interesante creación fue realizada por el Dr. Edward Wilson, un reconocido explorador, científico y artista británico, quien falleció trágicamente durante la desafortunada expedición Terra Nova del capitán Robert Falcon Scott en 1912. La pintura fue descubierta por Josephine Bergmark Jiménez, conservadora de papel del New Zealand Antarctic Heritage Trust, mientras estaba clasificando un portafolios de papel de una litera en una de las cabañas históricas de Cape Adare. El Dr. Wilson podría haber traído la pieza con él durante la expedición de 1911, aunque podría haber sido pintada años antes mientras se recuperaba de la tuberculosis en Europa. Es probable que el ambiente frío y oscuro de la cabaña la haya conservado bastante bien. Número 14. Investigadores descubrieron un fósil misterioso, con 1460 años de antigüedad en la Antártida. Suena siniestro, ¿no crees? ¿Qué era exactamente esta cosa entre comillas? Se trataba de un huevo desinflado de lagarto marino descubierto en 2011.
Verás, la razón de su nombre vago fue que durante casi una década no supimos qué era. Todo lo que sabíamos era que era un saco grande y desinflado que medía aproximadamente el tamaño de una pelota de fútbol cuando se encontró por primera vez. La cosa desconcertó a los investigadores. No se parecía a ninguna estructura fósil conocida, lo que dio lugar a mucha especulación sobre sus orígenes. Sin embargo, después de un análisis exhaustivo, los científicos de la Universidad de Texas en Austin lograron un avance. Compararon el fósil con los huevos de cáscara blanda modernos y se dieron cuenta de que probablemente era el huevo de un mosasaurio, un enorme reptil marino que vivió durante la era de los dinosaurios. A diferencia de los huevos de cáscara dura de muchos dinosaurios, el huevo de la cosa tenía una textura suave y correosa, más similar a los huevos de las serpientes y lagartos actuales. No es de extrañar que estos reptiles se consideren parientes cercanos de los dinosaurios. Número 13. Pastel de frutas de 10 años. ¿Alguien quiere un pastel de frutas? Parece que este alimento siempre es el último que queda en la mesa. Lo mismo ocurre con las provisiones que se llevan a la Antártida. Los exploradores del Polo Sur descubrieron un pastel de raíces de 10 años que no solo está intacto, sino que, sorprendentemente, todavía es comestible. Este trozo literal de historia fue encontrado en 2017 por conservadores del Antarctic Heritage Trust, con sede en Nueva Zelanda durante su trabajo de restauración en Cape Adare, un sitio asociado con algunas de las primeras expediciones antárticas. El pastel de frutas, elaborado por la empresa británica Huntley & Palmers, se encontró en una lata oxidada que se había deteriorado ligeramente por fuera, pero el pastel en sí se mantuvo en casi perfectas condiciones. La lata fue descubierta dentro de una cabaña utilizada por el Grupo Norte de la expedición Terra Nova de Robert Falcon Scott. El pastel de frutas era una opción popular entre los exploradores de la época debido a su alto contenido energético y su capacidad para soportar duras condiciones. Pero apuesto a que habría sido el último en su lista si hubieran tenido otra opción. Nunca he conocido a nadie que coma voluntariamente pastel de frutas. Número 12. Medusa fantasma gigante rara. No, eso no es un monstruo marino, solo una medusa gigante. Esta criatura fue vista por los huéspedes a bordo de un crucero de lujo viking, mientras exploraban las aguas de la costa de la Antártida. Esta criatura de otro mundo es la medusa fantasma gigante, uno de los animales del océano que te hará darte cuenta de lo asombroso que es este bioma. Si es la primera vez que escuchas sobre esta criatura, la razón podría ser porque esta medusa de aguas profundas generalmente vive a profundidades de más de 3.000 pies. Verlas en aguas poco profundas significa que algo anda mal con el océano, o algo anda mal con la medusa en sí. Esta medusa fantasma gigante es una criatura extraordinaria con una campana como un paraguas y 4 brazos largos como cintas que se extienden hasta 33 pies. Estos brazos la ayudan a atrapar presas dentro de las oscuras profundidades del océano. A pesar de que se encuentra en los océanos de todo el mundo, los avistamientos de esta medusa son extremadamente raros. Se han registrado menos de 130, así que aquellos que han visto esta medusa gigante seguramente han tenido una experiencia única en la vida. Número 11. Caca de pingüino. Mucha caca de pingüino. Hay muchos pingüinos en el Polo Sur. Dicho esto, es de esperar que también produzcan mucho páramo. Con eso nos referimos a la caca. Si miras a la Antártida desde el espacio, puedes ver manchas de color rosa. Ese color es causado por el guano de pingüino. Esta inusual vista es el resultado de la dieta de los pingüinos antárticos, que se compone principalmente de krill, que da la casualidad de que les da a las aves su característica caca rosa. La gran cantidad de este guano rosa es asombrosa, especialmente cuando se trata de grandes colonias de pingüinos. Las imágenes satelitales pueden captar fácilmente las enormes manchas de color rosa que tiñen la nieve blanca prístina, lo que es un indicador de la presencia de pingüinos y el tamaño de la población en áreas remotas a las que es difícil acceder para los investigadores. Básicamente, es como un mapa de calor para los investigadores. Ahora es una de las herramientas más importantes para los científicos. Al analizar el guano desde el espacio, los investigadores pueden rastrear la salud y el tamaño de las poblaciones de pingüinos a lo largo del tiempo, lo que les permite monitorear los ecosistemas en la Antártida. El descubrimiento del guano, visible desde el espacio, ha ampliado nuestra comprensión de los hábitats
y los patrones de migración de los pingüinos, lo que ayuda a localizar colonias previamente desconocidas. Número 10. Gas de la risa. Hablando de guano de pingüino, este desecho tiene otro efecto bastante sorprendente y fascinante. Los investigadores han realizado estudios exhaustivos que han revelado un fenómeno inesperado. Las heces de los pingüinos de la Antártida emiten una cantidad inusualmente elevada de óxido nitroso, un gas de efecto invernadero que es más conocido por su uso como anestésico dental y su asociación con el efecto del gas de la risa. Este descubrimiento ha despertado un gran interés en la comunidad científica y ha llevado a una serie de investigaciones más profundas sobre el impacto ambiental de estas adorables aves polares. El fenómeno se produce debido a la composición única del guano de los pingüinos. Este desecho es excepcionalmente rico en nitrógeno, un elemento clave en la producción de óxido nitroso. Cuando las bacterias del suelo descomponen este guano rico en nitrógeno, se desencadena un proceso bioquímico complejo que resulta en la liberación de cantidades significativas de óxido nitroso a la atmósfera. Este proceso no solo es interesante desde un punto de vista científico, sino que también tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de los ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas polares. Número 9. Negativos nunca antes vistos. Recientemente, se han encontrado en el Polo Sur negativos nunca antes vistos de la estancia de Ernest Shackleton, y las cámaras Polaroid y de película han vuelto a ponerse de moda. Durante un tiempo, todo el mundo se sintió cautivado por la comodidad y el bajo precio de almacenar las fotos en una carpeta digital. Pero en los últimos años, parece que la sensación y la experiencia de tener una foto impresa está empezando a convencer a más gente de pasarse a imprimir sus fotos. Tanto las fotografías digitales como las impresas tienen sus propias ventajas, y este descubrimiento demuestra por qué la gente ha impreso sus fotografías durante tanto tiempo. En un descubrimiento inesperado, negativos fotográficos de un siglo de antigüedad de la expedición antártica de Sir Ernest Shackleton fueron encontrados congelados en el tiempo, literalmente. Estos negativos, desenterrados en un bloque de hielo en la cabaña del capitán Robert Falcon Scott, en el Cabo Evans, en la Antártida, revelan una visión perdida hace mucho tiempo de las desgarradoras aventuras de Shackleton en el hielo. El hecho de que estos negativos se encontraran en un estado tan prístino después de más de un siglo es nada menos que milagroso. Estos 22 negativos han sido abandonados en la cabaña que sirvió de refugio para la condenada expedición Terra Nova de Scott, y que más tarde proporcionó refugio al equipo de Shackleton durante su propio y agotador viaje. Una vez descongeladas y cuidadosamente reveladas, las imágenes revelaron instantáneas literales de la vida diaria de Shackleton. Las fotos muestran a los hombres participando en las actividades cotidianas, sus campamentos improvisados y el paisaje helado y austero que era a la vez su hogar y su adversario. Número 8. Expedición de Shackleton. Una billetera perdida. Perder la billetera es malo. Perder la billetera en la Antártida solo reduce las posibilidades de recuperarla. Y sin embargo, Paul Grisham, un ex meteorólogo de la Marina que dejó su billetera en la estación McMurdo, de alguna manera la recuperó 53 años después de haberla perdido. La billetera de Grisham fue descubierta durante una demolición en la estación McMurdo en 2014. La billetera de cuero, que se había conservado debido a las gélidas condiciones, aún contenía una serie de artículos personales que mostraban la vida de Grisham en el Polo Sur. Entre los contenidos se encontraban su tarjeta de identificación de la Marina, una licencia de conducir, una tarjeta perforada de racionamiento de cerveza, una declaración de retención de impuestos e incluso una receta de Kalu-Ayum casero. Definitivamente no puedo olvidar eso. Número 7. Un enorme agujero conocido. En 2016, los científicos se sorprendieron al observar un enorme agujero conocido como Apollinea, formándose en el hielo marino de la Antártida. Lo que fue más sorprendente fue el hecho de que medía el doble del tamaño de Nueva Jersey. El agujero se abrió en el mar de Weddell, y su repentina aparición desconcertó a los investigadores. Si bien las polinias no son algo completamente desconocido en las regiones polares, el gran tamaño y la formación inesperada de esta plantearon muchas preguntas. No sabíamos la razón detrás de este agujero hasta hace poco. Resultó que la respuesta se encuentra en una combinación de factores, incluidos el viento, las corrientes de agua y la salinidad del agua.
Las polinias se forman típicamente cuando el agua cálida y salada del océano profundo sube a la superficie, derritiendo el hielo desde abajo. En el caso de las polinias del mar de Weddell de 2016, un conjunto único de circunstancias alineadas con vientos poderosos conocidos como el giro de Weddell, desempeñaron un papel importante al impulsar las aguas profundas y más cálidas hacia arriba. Cuando esta agua llegó a la superficie, derritió el hielo marino, creando una enorme área de agua abierta en el medio de la capa de hielo. Además, la salinidad del agua también permitió que el agujero se hiciera más grande. El agua más salada es más densa, por lo que se hundirá, mientras empuja hacia arriba el agua más cálida desde abajo. Este ciclo impidió que la superficie se volviera a congelar de inmediato, lo que permitió que las polinias persistieran. Con este avance, obtuvimos una mejor comprensión de la Antártida. Número 6. Un oasis de vida. En el año 2018, un equipo de científicos del Instituto Alfred Wegener, AWI, por sus siglas en alemán, llevó a cabo una expedición revolucionaria en la Antártida. Utilizando tecnología de perforación de agua caliente, lograron atravesar casi 200 metros de la plataforma de hielo en el sureste del mar de Weddell, cerca de la estación Neumayer III. Este audaz proyecto tenía como objetivo explorar las profundidades ocultas bajo el hielo antártico, un entorno que durante mucho tiempo se consideró inhóspito para la vida. Lo que descubrieron desafió todas las expectativas y sacudió los cimientos de nuestro entendimiento sobre la vida en condiciones extremas. En lugar de un páramo estéril, los investigadores se toparon con un verdadero oasis de biodiversidad. En un ambiente donde la luz solar nunca penetra y las temperaturas son constantemente gélidas, encontraron un ecosistema sorprendentemente diverso y próspero. El equipo identificó una asombrosa variedad de 77 especies diferentes, adaptadas de manera única para sobrevivir en este entorno desafiante. Entre los hallazgos se incluían diversos tipos de musgo, capaces de crecer en la oscuridad perpetua, una variedad de animales microscópicos y una colección fascinante de gusanos inusuales, cada uno con adaptaciones especiales para prosperar en estas condiciones extremas. Número 5. Barco de hielo de solo 400 pies de largo. Un hombre estaba navegando en Google Earth cuando se topó con una vista bastante peculiar en la costa de la Antártida. Una formación que parece sorprendentemente similar a un barco de 400 pies de largo encerrado en hielo. La imagen, que se difundió rápidamente en las redes sociales y foros en línea, muestra lo que parece un barco enorme, completo con rasgos afilados y angulares que recuerdan a la cubierta de proa y la popa de un barco. Este barco de hielo, entre comillas, fue encontrado en la remota y helada costa de la Antártida, donde a veces se pueden ver extrañas formaciones debido a las condiciones ambientales únicas. Sin embargo, la claridad y la apariencia de barco de esta formación en particular han llevado a muchos a dudar de lo que realmente es. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que podrían ser los restos de una civilización antigua, mientras que otros proponen que es evidencia de proyectos gubernamentales secretos o incluso algo extraterrestre. Los científicos, sin embargo, creen que el barco de hielo no es más que un simple trozo de hielo. Después de todo, el duro clima de la Antártida y las dinámicas formaciones de hielo pueden crear formas naturales que, desde ciertos ángulos, se parecen a estructuras hechas por el hombre. Dado que la formación no se ha observado en persona, aún no estamos seguros de la verdad detrás de este supuesto barco congelado. Número 4. Aire antiguo. Ahora probablemente te estés preguntando, ¿qué diablos es el aire antiguo? Es exactamente lo que parece, y su descubrimiento ha revolucionado nuestra comprensión de la historia atmosférica de la Tierra. Los científicos, en una hazaña asombrosa, han desenterrado un verdadero tesoro científico. Muestras de aire que datan nada menos que de la década de 1870, una época en la que el mundo era radicalmente diferente al que conocemos hoy. Enterradas en las profundidades del hielo antártico, estas muestras de aire preservado superan los 194 pies cúbicos, ofreciéndonos una ventana única a la composición atmosférica de nuestro planeta durante los últimos 150 años. Es como tener una máquina del tiempo que nos permite viajar a través de la historia de nuestra atmósfera, revelando secretos que hasta ahora permanecían ocultos en el hielo. Pero, ¿cómo lograron los científicos descubrir y recolectar este aire antiguo?
La respuesta yace en la naturaleza misma del hielo antártico. Este hielo actúa como una cápsula del tiempo perfecta, atrapando pequeñas burbujas de aire a medida que la nieve se compacta y se transforma gradualmente en hielo. Es un proceso lento pero constante que ha preservado, capa tras capa, un registro atmosférico increíblemente detallado. Número 3. Restos de rana de 40 millones de años. En 2020, los investigadores descubrieron los restos fosilizados de una criatura interesante en la Antártida, una rana que data de hace unos asombrosos 40 millones de años. Sí, escuchaste bien. Hace millones de años, las ranas sobrevivieron en lo que ahora es la Antártida. En aquel entonces, el continente albergaba un clima mucho más cálido y una gran variedad de fauna. Este fósil en particular fue descubierto en la isla Seymour, un lugar donde se encontraron varios otros fósiles. Curiosamente, la especie de rana encontrada en la Antártida pertenece a una familia que hoy en día solo se encuentra en Sudamérica. La presencia de esta especie de rana en la Antártida sugiere que el continente estuvo conectado con lo que hoy es Sudamérica y tenía un clima mucho más cálido que el ambiente helado e inhóspito que es la Antártida hoy. Durante este período, el continente estaba repleto de bosques y una gran variedad de vida vegetal y animal, incluidos marsupiales, reptiles y anfibios. Hace unos 40 millones de años, es probable que el continente tuviera ríos y lagos que proporcionaban el hábitat perfecto para una variedad de especies. A medida que descubramos más fósiles, tendremos la oportunidad de reconstruir una imagen de cómo era la Antártida hace 40 millones de años. Número 2. El rey antártico. Además de los restos de rana, los investigadores también descubrieron los restos fosilizados de un reptil con forma de iguana que vagó por el Polo Sur hace unos 250 millones de años. A pesar de su tamaño, esta antigua criatura es conocida como el reino antártico y era un primo lejano de los dinosaurios, que vivió durante un período en el que la Antártida era un lugar cálido. El rey antártico, también conocido como Antarcticanax, probablemente se alimentaba de insectos, anfibios y quizás incluso de los primeros mamíferos, lo que lo convierte en uno de los principales depredadores de su ecosistema. Los fósiles del rey antártico se encontraron en las montañas transantárticas. Gracias a los restos de esta criatura, los científicos pudieron comprender cómo se recuperó la vida después de la devastadora extinción del Pérmico-Triásico, el evento de extinción masiva más grave en la historia de la Tierra, que acabó con casi el 90% de todas las especies. Si este pequeño reptil no hubiera sobrevivido, tal vez nuestro ecosistema sería muy diferente. Después de todo, este pequeño reptil era un arcosaurio primitivo, un grupo que eventualmente daría lugar a los dinosaurios, las aves y los cocodrilos. Número 1. El ADN marino más antiguo del mundo. En el año 2022, la comunidad científica se vio conmocionada por un descubrimiento sin precedentes. El hallazgo del ADN marino más antiguo jamás encontrado en la historia de nuestro planeta. Este extraordinario descubrimiento no solo marca un hito en la investigación científica, sino que también abre nuevas puertas para comprender la evolución de la vida en los océanos de la Tierra. Este ADN ancestral, cuya antigüedad se remonta a aproximadamente 1 millón de años, representa una ventana única hacia el pasado de nuestros océanos. Su antigüedad es tan asombrosa que nos permite vislumbrar la vida marina en una época en la que los humanos modernos ni siquiera existían. La preservación de material genético tan antiguo es, en sí misma, un logro científico notable, considerando las condiciones extremas y el paso del tiempo. Los científicos lograron extraer este valioso material genético de núcleos de sedimentos de aguas profundas. Estos sedimentos fueron cuidadosamente recolectados en el mar de Scotia, una región situada al norte de la Antártida. Es interesante notar que esta área no solo es importante por este descubrimiento reciente, sino que también tiene un rico historial de exploraciones que se remonta varios siglos atrás, específicamente al siglo XVII. Nos vemos en el próximo video.